Para seguir pensando en esa frase, desde hace ya 2 semanas, esta es la tercera, que estamos pensando en esa frase que se hizo famosa en este tiempo, ¿no? Reinventarse o morir. Bueno, y aquellos que han ido siguiendo la transmisión creo que ya entendieron cuál es la idea, ¿eh? Pero para aquellos que quizás se están conectando recién hoy, hemos dicho que si bien la frase intenta que no nos quedemos pasivos, que no nos hundamos en la angustia, en la desesperación, sino que nos reinventemos. Lo que estamos enseñando aquí con la palabra de Dios en la mano, obviamente, es que justamente Dios nos enseña en realidad a morir, ¿sí? Que el reinventarse implica volver a fabricarnos a nosotros mismos, pero con la misma materia prima que teníamos, no sé, ¿cuándo? ¿En diciembre del año pasado? ¿En enero de este año? Y que si nos reinventamos con la misma materia prima, pronto estaremos otra vez en la desesperación. Por eso es tan necesario que aprendamos a morir a nuestro yo, a nuestros deseos, a nuestras pasiones, ¿sí? Para que desde adentro pueda surgir una persona distinta, la persona de Cristo, ¿sí? Y que sea Él con sus pensamientos, con sus ideas, con sus planes, el que se manifiesta a través de nosotros. Esa es la enseñanza de toda la Biblia. La enseñanza de toda la palabra de Dios es esta. Apunta a eso, apunta a que Cristo, el Hijo de Dios, pueda manifestarse a través de cada uno de nosotros. Es la única forma en que la tierra vuelva a ser como Dios la planeó y que está detallada en los 2 primeros capítulos del Génesis. Así que de eso estamos hablando y hoy queremos avanzar un poco más en esto y obviamente que analizamos esta frase de reinventarse o morir por 2 razones básicas. Primero porque sí necesitamos hacer algo, es decir, está todo mal, todo se está viniendo abajo y no quiero ser pesimista, pero la verdad es que quizás todavía veamos cosas peores en los próximos tiempos. Entonces sí necesitamos hacer algo, ¿sí? Pero la segunda razón es que venimos buscando y orando desde el principio de este tiempo por la creatividad divina. Entendiendo esto, de que es su creatividad la única que nos puede salvar en crisis como esta que estamos atravesando en este tiempo en todo el mundo, ¿sí? Y pensaba en estos días que si hay alguien a quien le fue bien en medio de cada crisis que tuvo que atravesar, ese fue Jacob, ¿sí? No importa cuánto sepan de la historia de Jacob, pero seguramente que tienen que haber escuchado de la historia de Jacob, ¿eh? Mínimamente saben que existió un Jacob, ¿no? Y que en la Biblia aparece alguien llamado Jacob, hijo de Isaac, nieto de Abraham, ¿sí? Este Jacob había nacido como hermano mellizo y gemelo de Esaú, pero no era el mayor, es decir, no fue el primero que salió del vientre de la madre, ¿sí? Ustedes saben que cuando hay mellizos no salen los dos juntos, es obvio. Hay uno que sale primero y es considerado mayor. Y Esaú era el mayor. Y según las leyes de aquel tiempo, el mayor es el que se llevaba encima la bendición del padre. Y junto con la bendición, una mayor parte de la herencia, era el que primero se podía casar, y un montón de beneficios más que no vienen al caso hoy, ¿no? Pero Jacob quería la bendición de su papá. De hecho, en realidad, estaba profetizado que el que iba a ser bendecido era Jacob y no Esaú. Jacob no entendió esa parte, evidentemente, y entonces él ideó una trampa con su madre, en complicidad con su madre, para quedarse con la bendición que en realidad le correspondía a su hermano Esaú. Así que la bendición la recibió y tampoco vamos a adentrarnos hoy en cuál fue la trampa. Ustedes lo pueden leer ahí en Génesis capítulo 28 en adelante. Ahí está toda la historia, ¿no? Pero la cuestión es que él se quedó con la bendición, pero como consecuencia de lo que organizó con su mamá, tuvo que huir porque el hermano lo quería matar, obvio, ¿sí? Se quedó con su herencia, se quedó con, bueno, con todos esos beneficios de los cuales no hablamos hoy. Y en esa huida de su hermano, ese fue un territorio distante,
atravesó distintas situaciones, situaciones que lo quebrantaron, que lo quebraron, ¿sí? Pero lo que nos muestra la historia es que cada uno de esos quebrantamientos le enseñó algo. Y les adelanto que quebrantamiento, bíblicamente hablando, es el proceso que nos conduce a la muerte de nuestro yo. Por eso es que hoy les voy a estar hablando en estos breves minutitos acerca de quebrantamiento. Porque si lo que buscamos es morir a nuestro yo para que fluya la creatividad divina, y no nos muramos en medio de esta o de cualquier crisis, entonces lo que necesitamos es quebrantarnos a nosotros mismos, y esa fue la experiencia de Jacob. En este sistema que nosotros estamos viviendo, atravesando todos en este tiempo, todo lo que nos rodea busca robarnos, todo busca matarnos, todo busca destruirnos. Y eso fue lo que Jesús anticipó acerca de la obra del diablo. En Juan capítulo 10 ustedes lo van a ver, ¿sí? Jesús dijo que el diablo vino para robar, matar y destruir. Y es lo que el sistema reinante quiere hacer con vos, ¿sí? Pero Jacob aprendió a vivir bajo el poder del quebrantamiento. Y cuando vivimos bajo el poder del quebrantamiento, también vivimos por encima del sistema que nos quiere destruir. Por eso es que necesitamos revisar la historia de Jacob. Lo vamos a hacer hoy brevemente, seguiremos el otro miércoles y quizás un miércoles más, ¿sí? Pero es necesario que prestemos atención a esta historia y a esos momentos de quebrantamiento que atravesó Jacob, porque nos va a enseñar a nosotros. Les menciono rápidamente 3 lugares de quebrantamiento que atravesó Jacob. Hubo un primer quebrantamiento en Betel. Enseguida les voy a hablar de ese, que fue un quebrantamiento a través de la angustia, a través de un sentimiento de desamparo, un sentimiento de abandono. Ahora se los cuento. Hubo un segundo quebrantamiento, que fue el quebrantamiento en Peniel. Los que han leído algo de la historia saben que en Peniel Jacob se encontró con Dios mismo y luchó con él. Bueno, fue un quebrantamiento causado por su origen, por la profecía que había encima de su vida. Después se lo contaré. Y un tercer quebrantamiento que sucede en Canaán, que fue en medio de su reencuentro con Esaú. Imagínense cómo tiene que haber sido ese encuentro. Fue un quebrantamiento que Jacob sufrió a través de la resignación y de la pérdida. Vamos a ver, cuando lleguemos ahí, que a través de una pérdida, a través de algo que él mismo soltó, vino su restauración, ¿sí? Entonces, 3 quebrantamientos: Betel, Peniel y Canaán. Betel fue bueno, Peniel fue necesario y Canaán era urgente. Pero lo vamos a ir viendo parte por parte. Pero como quizá ustedes saben, Jacob llega a llamarse Israel después de todos estos quebrantamientos. Dios mismo le cambia el nombre, ¿sí? Es decir, que Jacob pasa a ser el máximo referente del pueblo de Dios. Porque ¿cómo se llama el pueblo de Dios? Israel. Muy bien. ¿Por qué se llama así? Porque por Jacob. Ese nombre lo identifica a Jacob como un príncipe de Dios. Pero para poder llegar a ser príncipe y hacer uso de la autoridad de un príncipe de Dios, Jacob tuvo que atravesar estos quebrantamientos. Nosotros seguramente queremos ser príncipes de Dios, ¿no? O por lo menos queremos hacer uso de la autoridad de Dios en este tiempo crítico que estamos viviendo, ¿sí? Ya sea en medio de la enfermedad, ya sea en medio de la escasez financiera o laboral, ya sea en medio de la ruptura de relaciones. Todos queremos ejercer autoridad de Dios para recuperar lo que hemos perdido. Tenemos que aprender de Jacob. Entonces, hablemos de lo que Dios busca hacer en cada una de las etapas de nuestra vida. Y empecemos con Betel. Y eso lo encontramos en Génesis capítulo 28, versículo 10 en adelante. Se lo leo muy rápidamente. Dice que Jacob salió de Beerseba, cuando empieza a huir de su hermano, ¿no? Y se fue a Harán. Al llegar a cierto lugar, se quedó allí a pasar la noche porque el sol ya se había puesto. Tomó una de las piedras de aquel lugar y la puso como cabecera, y allí se acostó para dormir. Entonces tuvo un sueño, en el que veía una escalera apoyada en la tierra y cuyo extremo tocaba el cielo. Y veía que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. En lo alto de la escalera veía al Señor que le decía: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. Y a ti y a tu descendencia les daré la tierra donde ahora estás acostado.
Tu descendencia será como el polvo de la tierra y te esparcirás hacia el occidente y el oriente, hacia el norte y hacia el sur. En ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Date cuenta de que yo estoy contigo. Yo te protegeré por donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra. No te dejaré ni un momento hasta que haya hecho lo que te he dicho. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo, realmente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Sintió miedo y dijo, qué terrible es este lugar. No es otra cosa que la casa de Dios y la puerta del cielo. Este párrafo, obviamente, se refiere al tiempo, como les dije, de la persecución, ¿no? La persecución de Esaú, su hermano, para con Jacob, que buscaba matarlo, ¿no? Y en realidad nosotros también sufrimos una persecución, una persecución específicamente del diablo, ¿no? Que nos quiere, como les dije antes, robar, matar y destruir. Estoy seguro que muchos de ustedes ya sintieron esa persecución, ¿sí? Quizás sobre algunos ha sido más fuerte que sobre otros, pero en definitiva lo que Jacob vive también lo vivimos nosotros, ¿eh? Por eso es que nos podemos identificar con la crisis que Jacob está teniendo en esta historia. En situaciones diarias sentimos persecución, persecución que nos ahoga, ¿no? Situaciones que nos ahogan. Bueno, esa es la persecución del enemigo. Y miremos cómo a Jacob el quebrantamiento le hace descubrir algo tremendamente importante respecto del lugar donde él estaba. Fíjense que cuando comienza la historia, Jacob habla de un cierto lugar, versículo 11. Avanza la historia y ya dice este lugar, ya lo están mirando distinto, versículo 16. Y al final de lo que les leí, dice extraordinario lugar, versículo 17. Es decir que a través de ese momento de angustia, de soledad, de sentimiento de abandono, él fue quebrantado, pero empezó a darse cuenta de todo lo que había a su alrededor. El quebrantamiento le sirvió a Jacob para darse cuenta cuál es su posición espiritual. El quebrantamiento le sirvió a Jacob para darse cuenta qué es lo que se mueve alrededor de un hijo de Dios. El quebrantamiento le sirvió a Jacob para darse cuenta que Dios nunca lo había abandonado y que nunca lo haría. Y este es el mensaje de esta noche. La gran pregunta es, ¿por qué tenemos que pasar momentos de angustia? ¿Por qué tenemos que pasar momentos con sensación de abandono? ¿Por qué tenemos que pasar momentos de aflicción, de crisis? Bueno, es para que nos demos cuenta que no estamos solos. Es para que nos demos cuenta que hay un ejército de ángeles a nuestro alrededor. Es para que nos demos cuenta que la comunicación con el cielo, como le pasó a Jacob a través de esa escalera que él vio, nunca se cortó. Es para que nos demos cuenta que hay todo un sistema celestial, divino, angelical, establecido, preparado para los hijos de Dios, para aquellos que le creen, para aquellos que están en medio de su propósito. Es para que nos demos cuenta de que no hace falta temer. Pero la verdad es que si no atravesamos por momentos de quebrantamiento, a veces nunca llegamos a esa conclusión. ¿Por qué? Porque cuando no estamos quebrantados, estamos en lo contrario, es decir, llenos de orgullo, llenos de vanidad, creyéndonos, creyendo que nosotros podemos. Por eso les decía que la fórmula reinventarse o morir no funciona según el mundo, no funciona reinventarse, porque mientras intentamos reinventarnos, lo único que aflora a nosotros es nuestra vanidad, nuestra autosuficiencia. Lo mejor que podemos hacer es permitir que el quebrantamiento delante de Dios nos conduzca a la muerte del yo y entonces nos daremos cuenta que Dios nunca nos abandonó. Es en tiempos como estos, tiempos críticos y tiempos de angustia, en donde nos damos cuenta de todo el aparato celestial que está establecido alrededor de los hijos de Dios. La clave está en el versículo 13. Dice Jacob, en lo alto de la escalera veía al Señor, que le decía, yo soy el Señor, el Dios de tu padre.
Abraham y el Dios de Isaac, a ti y a tu descendencia les daré la tierra donde ahora estás acostado. Es decir, ese momento de angustia y de quebrantamiento le recordó que hay promesas sobre su vida, como te lo está recordando a vos, ¿sí? Y que esa promesa no dejó de ser una promesa fiel y digna porque vino de Dios, ¿sí? De hecho, la experiencia para Jacob fue tan fuerte que años después, cuando él vuelve a Betel, fíjense lo que él hace, lo vemos en Génesis 35, dice que Jacob le dijo a su familia y a todos los que estaban con él, desháganse de los dioses ajenos que hay entre ustedes, purifíquense, cámbiense de ropa y preparémonos para ir a Betel, el lugar donde tuvo esa visión, ¿sí? Allí haré un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y que me ha acompañado por donde quiera que he andado. Ellos, su familia, le entregaron a Jacob todos los dioses ajenos que había en su poder y los zarcillos que llevaban en las orejas. Era costumbre de los pueblos paganos. Y Jacob los enterró bajo la encina, bajo un árbol que estaba cerca de Siquem. Cuando salieron, el terror de Dios cayó sobre las ciudades de los alrededores y nadie persiguió a los hijos de Jacob. Fíjense qué fuerte que fue aquella primera experiencia de quebrantamiento. Él nunca olvidó que Dios es fiel con sus promesas. El quebrantamiento que hoy estás viviendo es para eso. Es para que vuelvas a las promesas de Dios. Dios le dijo a Jacob en el versículo 14, tu descendencia será como el polvo de la tierra y te esparcirás hacia el occidente, el oriente, hacia el norte y el sur. En ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Así que en medio de su quebrantamiento, Jacob vio la multiplicación generacional, vio la expansión territorial y vio la proclamación mundial. ¿Por qué? Porque a través de él iba a ser bendecida toda la tierra. Esta historia nos recuerda, y con esto termino, nos recuerda las palabras de Jesús cuando dijo en Juan 14, 18, no los voy a dejar huérfanos, vendré a ustedes. Esto te dice Dios a vos hoy. Hoy, en medio de la pandemia, en medio de la crisis, en medio de tu angustia, Dios te dice esto, no te voy a dejar huérfano, voy a ir a tu casa. ¿Cuántos dan gloria a Dios ahí en sus casas? Y dice también Mateo 28, 20, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. ¿Eso incluye, hoy qué día es? ¿26 de agosto? Sí. ¿Incluye el 27 de agosto, que mañana? Sí. ¿Incluye septiembre, mes en que a lo mejor sigas encerrado? Sí. ¿Incluye diciembre? Espero que ya no estemos encerrados, pero quizá algún otro peligro tengamos a nuestro alrededor. Sí. Porque la promesa de Dios es fiel. Él está con nosotros, ¿sí? Entonces no se trata de reinventarse, se trata de permitir el quebrantamiento de Dios para que por fin se muera tu yo, se muera tu orgullo, se muera tu vanidad, y la mía, porque soy igual que vos, ¿sí? Se muera eso en nosotros y pueda aflorar Cristo. Permitirle al Señor quebrantar tu espíritu, tu alma, tu vida entera. Permitirle a Él seguir adelante con su obra, para que de esa manera, en medio de esta crisis y la crisis que venga, tengas la habilidad, la creatividad de Dios para salir adelante de cualquier situación.